Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido aquí a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron asombrados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dicen: todos te buscan. Él les dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Hoy hemos citado un encuentro con servidores. Me alegra mucho ver este lugar casi lleno de tanta gente que tiene sed y hambre de servirle al Señor. Por mutuo propio, he decidido leer el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 al 39, donde encontramos una jornada en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo siempre tengo algunas inquietudes escriturísticas, espirituales. Estábamos en el Santísimo y estábamos hablando con algunos servidores de algunas inquietudes que yo tenía acerca de la Virgen María, y cuando yo tengo la oportunidad de hablar con alguna persona que recibe mensajes de la Virgen o que la Virgen le habla, yo creo rotundamente, profundamente, entonces me atrevo a hacerle algunas preguntas para quitar algunos vacíos teológicos. Un ejemplo, les hablaba yo a las personas de que yo creía que la Virgen María había sufrido dolores de parto. Y hay gente que dice: no, padre, no es así. Sin embargo, la Iglesia Católica no habla claramente sobre eso. No hay un dogma estipulado que diga que sí o que diga que no para uno creer, porque el dogma es una verdad de fe que tiene que ser creída.
Y frente a esto no hay un dogma, hay dos escuelas. Una dice que la Virgen María sí sufrió dolores de parto porque se asocia verdaderamente al misterio redentor de su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y entonces al asociarse pues sufre dolor. Otra escuela dice no sufre dolores de parto porque el dolor de parto es una consecuencia del pecado original y la Virgen María es inmaculada, en ella no hubo pecado, por lo tanto no viene esta consecuencia a estar en la Virgen María. Entonces yo le mandé a preguntar a la Virgen a través de una persona que vive en Colima, que habla con la Virgen, y le dije, pregúntele a la Virgen María si sufrió o no sufrió. Y me manda a decir la Virgen María, Bernardito, mi pequeño, mi narizoncito lindo, hermoso. No sufrí dolores de parto en el parto de mi hijo Jesús de Nazaret, que es el único hijo nacido de la Virgen María en el orden natural. Pero sí sufrí dolores de parto en el orden de la gracia, me manda a decir la Virgen, donde la Virgen María es madre de la iglesia y madre nuestra, cuando ella acepta al discípulo amado como su verdadero hijo y el hijo acepta a la Virgen María como su verdadera madre en el Calvario. Dice San Ignacio de Antioquía que la Virgen María al Calvario sube con un hijo que se llama Jesús de Nazaret, pero que baja del Calvario con miles y millones de hijos representados en el discípulo amado, que nosotros sabemos que es el evangelista San Juan, pero que el mismo evangelista utiliza una figura bíblica, una figura teológica que se llama el discípulo amado, para que usted y yo pongamos nuestro nombre. Entonces la Virgen María, estando ahí en la cruz del Calvario, cuando recibe a Juan como su verdadero hijo y Juan recibe a la Virgen María como su verdadera madre, ahí la Virgen María sufre un dolor, que es cuando una lanza le traspasa el corazón a nuestra Madre Santa, y en esta maternidad espiritual ella sí sufre dolor. Después nosotros vamos a ver que ese dolor es por nuestro pecado. La Virgen María Rosa Mística, cuando se aparece por primera vez el 24 de noviembre del año de 1946 a una enfermera llamada Pierina Guillí, se aparece con 3 espadas en su corazón. 3 espadas en su corazón. Viene una segunda aparición el 13 de junio del año de 1947 con 3 espadas en su corazón. Se aparece por tercera vez el 13 de julio del año de 1947, pero con 3 rosas, una blanca, una roja y una dorada. La enfermera, después de hablar con la Virgen María, le pregunta, ¿y por qué te vi las 2 primeras veces con 3 espadas? Y la Virgen María le explica, la primera espada son mis hijos consagrados que viven en pecado mortal. La segunda espada son aquellos que por la consagración, por el pecado, pierden su consagración. Y la tercera, que aquellos que perdiendo su consagración se van en contra de la Iglesia Católica, del cuerpo místico de Cristo. Entonces vemos cuáles son los dolores que nosotros le clavamos en el corazón a la Virgen. Aquellos que somos devotos a la Rosa Mística, rezábamos el rosario de los 7 dolores y vemos que son 7 dolores clavados en el corazón de nuestra Madre Santa. ¿Y por qué sufre nuestra Madre? Por nuestro pecado. Entonces vea qué interesante. Después de que la Virgen me manda a decir eso, entonces yo ya quité de mi mente ese vacío teológico, escriturístico, y me uno a la escuela que dice, la Virgen María no sufrió dolores de parto por ser inmaculada. Y el parto, el dolor del parto es una consecuencia del pecado original. Pero yo también tenía, mis hermanos y mis hermanas, otro bache espiritual. A mí me hablan del cielo y yo leo mucho sobre el cielo. Ana Catalina Emmerich, entre otros santos, hablan del cielo y lo describen de una manera tan bonita. Dice que son océanos como de cristal,
valles de oro y que todo es luminoso. Hay un padre que es amigo mío, el padre Darío Bencosme, de República Dominicana, y en uno de sus retiros el padre Darío decía que Dios lo había arrebatado hasta el cielo y que él tomaba una piedra y la piedra era luminosa y que todo era luz en el cielo, que todo era brillante, que todo era de cristal. Es más, el padre se atrevió a decir una palabra que me quedó en la mente. En el cielo hay unicornios, decía el padre. Unicornios, caballos, así con ese cuerno en el centro y que vuelan y como si fuera todo así como cuento de hadas bonito. Así lo describe el Padre del cielo. Y hablaba de Jesús y describía cómo vestía Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Hablaba del Espíritu Santo, hablaba del Padre. El mismo Padre Darío Betancourt, en uno de sus sueños, él sueña con el cielo y habla del Padre, del Hijo, del Espíritu. Pero una inquietud que yo tenía era, ¿y cómo se viste la Virgen María en el cielo? No, yo que amo tanto a mi madre y me gusta verla, ¿cómo se viste la Virgen María en el cielo? Porque es que la Virgen María siempre que viene vestida de una manera diferente. No es como el padre Bernardo Moncada, yo tengo 2 pantalones y 4 camisas. Y siempre me ve vestido igual. Y la arruga en el mismo lado porque no sé planchar. Entonces, siempre el mismo vestido. La Virgen María no, donde la ven, viene de una manera diferente. Y yo le mandé a preguntar a través de una persona que habla con la Virgen, cómo se vestía ella en el cielo. Y vea qué respuesta tan bonita me dio la Virgen María. La Virgen María dice que ella en el cielo se viste conforme nosotros la celebramos aquí en la tierra. Entonces, un ejemplo, nosotros celebramos a la Virgen de Fátima el 13 de mayo. Ese día ella en el cielo se pone el traje con el que vino y se le presentó a los pastorcitos en Fátima. Un ejemplo, yo amo mucho la rosa mística. Y entonces, el 13 de julio la Virgen María se viste conforme a la rosa mística. O el 16 de julio la Virgen del Carmen. Entonces la Virgen María se viste conforme a la Virgen del Carmen. O el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe. Ese día se pone la Virgen María ese traje con el que se presentó aquí en México. Y los días en que no celebramos a la Virgen María aquí en la tierra, en una fiesta, una solemnidad mariana, entonces la Virgen María se pone el traje que ella quiera, que todavía no se ha venido a presentar la Virgen María. Tiene muchísimos trajes y entonces ese día se lo pone. Y si ese día es sábado, me mandó a decir la Virgen, se pone un traje azul dorado, un traje en piedras preciosas, un traje bonito, un traje hermoso. Y ese día camina por el cielo vestida de esta manera. Y el día que la celebramos, todo el día está caminando así como rosa mística, todo el día está caminando así como Guadalupe, todo el día está en medio de sus ángeles y la celebran y también la coronan y le botan rosas, porque aquí en la tierra se está celebrando a nuestra madre. Yo no sabía cómo se vestía la Virgen y ella me mandó a decir esto. Vea qué bonito esto, nuestra Madre Santa. Fuerte el aplauso a nuestra Madre Santa, la Virgen María. Yo no sé si ustedes se han preguntado esas cosas o no se preguntan, o no sé cómo rezan o cómo leen o no sé, pero yo sí me pregunto y tengo otras preguntitas por ahí que algún día se las voy a mandar y cuando tenga la respuesta yo se las comunico. Pero ¿cómo les pareció esa respuesta de la Virgen? Le abre la mente a uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia es una. Eso es teología católica, una en 3 dimensiones: iglesia peregrina, iglesia purgante e iglesia triunfante. Es una, no son 3, es una en 3 dimensiones. Lo que nosotros celebramos aquí se está celebrando en el cielo. Cuando aquí se convierte un pecador, en el cielo hay alegría. Hay alegría por un pecador que se convierte, más que por 99 que no necesitan de conversión, de arrepentimiento. Vean qué bonito esto. Aquí se convierte uno y allá celebran. ¿Saben por qué? Yo le hablaba a Claudia, que es una amiga mía que está aquí. Yo le decía, porque hay algo que se llama potencia y acto. Un ejemplo, un seminarista es un sacerdote en potencia, pero no en acto. Cuando sea ordenado, es sacerdote en acto, pero mientras sea seminarista, es sacerdote en potencia. Asimismo pasa con el pecado. Un ejemplo, si usted es una mujer soltera y usted está andando con un hombre que no va a ser su esposo,
y usted con ese hombre comete pecado de sexo, sexualidad, usted está cometiendo no solamente un pecado de fornicación, sino un pecado de adulterio. Pero adulterio no en potencia, no en acto, sino en potencia. Porque ese hombre con el que usted está andando no es su esposo, ni va a ser su esposo. Va a ser el esposo de otra. Y cuando usted se mete con el hombre de otra, se llama adulterio. Lo mismo el hombre, si usted está andando con una mujer que no es su esposa, usted es soltero, pero usted está teniendo relaciones con su novia, pero esta mujer no va a ser su esposa, usted es un adúltero en potencia, mano en acto. Después de que usted se case y usted tenga a su mujer y se mete con otra, usted es un adúltero en acto, no en potencia. ¿Me hago entender o no? Entonces, eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hay pecados, mis hermanos, que nosotros los vivimos aquí en potencia, pero no en acto, y tenemos que cuidarnos mucho de esos pecados. Ahora bien, hablando en el tema de las preguntas teológicas que yo tengo, hay una pregunta que a mí siempre me inundaba el corazón y era, ¿qué hacía Jesús durante el día? Uno en el seminario tiene un horario. En el seminario usted se levanta a las 5 de la mañana, tiene que primero arreglar su cuarto, después asear su cuerpo. Es muy importante que usted se levante y se bañe para que todo el día esté limpio y usted esté despierto. Después de que usted sea su cuerpo, usted va y asea su alma, usted va a su oración personal. A las 6 de la mañana nos esperan en la capilla y entonces está usted en las laudes, está usted en la Santa Misa. Más o menos son 2 horas, de 6 de la mañana a 8 de la mañana. A las 8 de la mañana viene el desayuno, de 8 de la mañana a 8 y media, de 8 y media a 9 de la mañana usted hace a sus dientes, organiza todo lo que tenga que organizar y a las 9 usted empieza o el estudio o su pastoral, su trabajo. Usted estudia o trabaja hasta las 12 del día. A las 12 del día en la capilla usted lo esperan para el Ángelus y el rezo del Santo Rosario, de 12 a 12 y media. De 12 y media a 1 y media viene el almuerzo en comunidad. Después de que usted almuerza, más o menos, usted descansa 1 hora, toma su siesta y vuelve otra vez a su labor pastoral o a su estudio hasta las 6 de la tarde, que vuelve el Ángelus y vienen las vísperas. Después de las vísperas viene más estudio, más pastoral, hasta las 10 de la noche, que se rezan las completas y usted cansadísimo se acuesta a dormir para el otro día levantarse a las 5 de la mañana y volver con su horario. Así es en el seminario. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo es una jornada de nuestro Señor Jesucristo? Si Jesús duró 3 años en su vida pública, estuvo el Señor y Salvador Jesucristo en medio de nosotros, ¿qué hacía Jesús durante el día? Dios es un Dios de orden. Y yo creo que Jesucristo de Nazaret debería tener un orden en su día. Nosotros somos servidores del Señor y tenemos que tener orden en nuestra vida. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hacía Jesús? Hasta que me leí un libro, Formación de Discípulos, del padre José H. Prado, donde habla de la jornada de nuestro Señor. Y en este texto que yo les leí hoy, encontramos qué hacía Jesús durante su día. ¿Qué hacía Jesús? Primero dice en el versículo 35, que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. ¿Qué era lo primero que hacía Jesús? Más fuerte. ¿Qué es lo primero que hacía Jesús? Por última vez, ¿qué es lo primero que hacía Jesús? Entonces, servidores, si nosotros queremos ser servidores a imagen de Jesús, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Oración. Entonces, usted se levanta de madrugada antes de que venga el sol, la aurora, el alba, como lo quiera llamar. Usted se levanta y lo primero que tiene que hacer es ponerse de rodillas y hacer oración. Yo una vez dije esto en un grupo. Usted tiene que ponerse de rodillas y hacer oración. Y una señora me levantaba la mano hasta que la atendí. Me dijo, padre, ¿y cómo me pongo de rodillas? Me dijo. Yo dije, vea madre, ¿usted utiliza pantuflas, chancletas de noche? Me dijo, sí padre. Cuando usted se vaya a acostar, bótelas debajo de la cama, le dije yo. Me dijo, ¿y para qué? Dije, para el otro día, cuando las esté buscando y las rodillas debajo de la cama, haga oración. Así se pone de rodillas.
Una señora me decía, ay padre, ¿por qué será que yo cuando oro me quedo dormida? Y se me dio por preguntarle, ¿y cómo ora? Dijo, ay, ahí debajito de la cobija. Pues ¿cómo no se va a dormir? Pues tiene que levantarse, salirse de la cama, arrodillarse y empezar a hacer oración. Hay gente que se levanta a las 3 de la mañana, todos los días a las 3 de la mañana, todos los días a las 3 de la mañana. Y adivinen qué dicen. ¡Ay, padre, el chamuco me está despertando! Y si no es el chamuco, y si es Dios, porque dicen los místicos que el Señor llama a sus amigos en la madrugada. Si usted se despierta porque Dios lo está llamando para que usted ore, y usted en lugar de decir, gracias Señor por levantarme, dice, ¡ay, chamuco, déjame dormir! ¿Me hago entender o no? ¿A usted quién le confirma que es el chamuco el que la está llamando? ¿Quién? ¿Quién? Dios llama a sus amigos en la madrugada. Si usted no puede dormir, póngase a rezar. O le pasa lo de la señora que no podía dormir. Padre, rece por mí porque no puedo dormir. Y yo, Señor, dale el don del sueño a esta viejita. Yo te lo pido, Señor Jesús. Padre, por favor, rece por mí. Como una semana. Y al final le dije yo, madre, ¿por qué no se pone a rezar el rosario? Dice, ay, padre, es que me da un sueño. Me dice. ¿Usted quiere dormir? Quédese dormido rezando. Una señora vino a confesarse conmigo, me decía, padre, perdóneme que yo me quedo dormida rezando. ¡Qué bendición! Ojalá que todos nos quedáramos dormidos rezando. Confiésese cuando se quede dormido pecando. Eso sí es peligroso. Eso sí no lo haga, no lo haga. Nunca en la vida, no se quede dormido pecando. Quédese dormido rezando, que es bonito. Ojalá usted tomara la costumbre de empezar a rezar el rosario y se durmiera en el primer misterio. ¡Qué bendición! ¡Qué sueño tan bonito! ¡Qué sueño tan hermoso! ¡Qué sueño tan profundo! Yo a eso le llamo un sueño reparador, le llamo ese sueño. Cuando usted se queda dormido rezando, el que reza en usted es el Espíritu Santo. Toda la noche está usted rezando, rezando, rezando. En cambio, cuando usted se queda dormido pecando, ¡qué tristeza! Hoy en día, ¿cuánta gente se queda dormido en su celular viendo porquerías? Viendo cosas que no tienen que ver, o hablando con gente. Hay gente que se queda ahí, ay, te quiero mucho, y es la esposa de otro. Eso sí es peligroso, eso sí, aléjese de esto. Mejor agarre su rosario y quédese dormido rezando. Es bonito, se lo aconsejo. Vea que los sueños más lindos que yo he tenido, los he tenido cuando me quedo dormido rezando. Y me sueño con Dios, y me sueño con la Virgen, y que la Virgen me toma de la mano y todos caminamos y brincamos así. Bonito. Y uno quisiera seguir durmiendo. Porque le pasa lo que le pasó a Lázaro. Menos mal que Lázaro no fue mexicano, dicen por ahí. Porque el Señor le hubiese dicho, Lázaro, levántate y anda. Y hubiese dicho, 5 minutos más, 5 minutos más. ¡Ay, no! Menos mal que no fue mexicano, Lázaro. Levántate ya, 5 minuticos más. Ojalá. Vea, yo les doy el consejo que ustedes mismos dan. Cuando yo llegué a México, todo el mundo me decía, órale, padre, y yo rece con un tremendo. Órale, padre, me decían, yo rece. Y órale era un saludo. Órale, padre. Yo les doy ese consejo, órale. Me acordé de un chiste de, órale, compadre. Le dijo uno, órale, compadre, usted es igualitico a mi suegra, compadre. Le dice, sí, compadre. Dijo, sí, compadre. Solamente se diferencian en el bigote, compadre. Compadre, pero yo no tengo bigote. No, pero mi suegra sí, compadre. Entonces, mis hermanos, ustedes quieren parecerse a Jesús. O nosotros nos queremos parecer a Jesús. Tenemos que iniciar nuestro día en oración. Vea, yo les doy un consejo como amigo, yo lo hago y me ha servido. Cuando usted se levante, la primera palabra que diga sea una palabra cristiana. Yo la primera palabra me levanto y digo, Ave María Purísima. O buenos días, Señor Jesús. La primera palabra. Uy, pero es que hay gente que se levanta y no repite esa palabra. De una maldición, una grosería, una mala palabra, y así van a durar todo el día bajo esa palabra. Usted levántese, acuérdese de este flaco narizón. Cuando usted se levante, diga, buenos días, mi Señor Jesús.
o diga Ave María Purísima, o diga alguna palabra que evoque a Dios y a Jesucristo. E inmediatamente láncese de rodillas y arrodíllese ahí delante del Señor y dele gracias al Señor. 5 minutos, 10 minutos y dígale al Señor, gracias de madrugada, encuéntrese con el Señor. Les voy a dar otro consejo. Vea, yo veo que ahí trajeron unos cirios, el hermano José y algunas personas, unos cirios. Cómprese un cirio para su oración personal. Y cuando usted se arrodilla a orar, prenda el cirio. Y cuando usted se levante de orar, apague el cirio. No me haga trampa, apague el cirio. Usted así va a medir el nivel de su oración. Usted va a medir si el cirio se está acabando es porque usted está rezando. Si el cirio no se acaba es porque usted no está rezando. Vea que en la pandemia, cuando estábamos con mi mamá, ahí rezábamos hasta 13, 14 horas diarias y ese cirio se acababa como un tremendo. Pero a veces yo llego al apartamento y tengo mi cirio y yo digo, Dios mío, me toca arrodillarme más y lo enciendo y oro. Solamente no para que se acabe el cirio, sino que el cirio me mide a mí el nivel de mi oración. Cómprese un cirio, yo se lo exorcizo al final. Y usted cuando se arrodille a orar, enciéndalo. Y cuando termine de orar, apague lo que sea el cirio de su oración personal. A una señora le pasó, yo prediqué y la gente se emociona cuando predico. Y entonces, padre, y compraron el cirio y entonces lo encendió y empezó a rezar. Y vino a la semana, padre, véndame otro cirio. Yo dije, uy, esta es cliente mía. Aquí la agarré. Y entonces le bendije el otro cirio. Cuando llegó a los 15 días, yo dije, ve, tan raro. Le bendije el otro cirio, volvió al mes. Yo dije, venga, madrecita, para aquí, porque yo pensé que usted tenía un negocio, pero veo que se me está cayendo. Venga para acá. Porque un cirio le dura una semana, otro le dura 15 días y otro le dura un mes. Dijo, ay, padre, es que cuando se acabó el retiro, yo me levantaba a las 4 de la mañana, prendía mi cirio y de rodillas me iba a orar, a buscar el rostro del Señor. Pero la siguiente semana me levanté a las 4:30 y a la siguiente semana me levanté a las 5 y ya a la siguiente ya no me levanté, padre, me tocó salir de una para el trabajo. Entonces se va acabando la emoción, pero el cirio le va a usted midiendo cuánto nivel de oración tiene usted. Ahora bien, el cirio sacramentado, es decir, bendecido, exorcizado, simboliza y nos trae a nosotros la luz de Cristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, San Juan 8:12. Y el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Y nadie enciende una luz para ponerla en un cajón, sino que la pone arriba en el candelero para que ilumine a todos los de la casa. Ese cirio es usted. Y el santo cura de Ars, lean el oficio de lectura del santo cura de Ars. El santo cura de Ars dice que la luz es Cristo y que el cirio somos nosotros. Y a la medida en que nosotros vamos orando, nos vamos encendiendo como se enciende un cirio, pero nos vamos acabando por Jesús. Nuestra humanidad, esa carne que tanto lo agobia, que nos agobia, la carne, el mundo y el diablo, se va acabando a la medida que la luz de Cristo nos va consumiendo para que nosotros nazcamos al hombre nuevo, al hombre que quiere nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no el hombre de la carne, no el psíquicos ántropos del cual nos habla San Pablo, sino que nazcamos al hombre del Espíritu, para que vivamos no las obras de la carne que nos habla Gálatas capítulo 5 versículo 19, sino que vivamos los frutos del Espíritu del cual nos habla a nosotros Gálatas en el capítulo 5 versículo 21. Ojalá que nosotros nos dejemos encender por Cristo y que seamos convertidos en personas nuevas para Jesús de Nazaret. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. De madrugada, oración. Y cuando usted se levanta de madrugada a buscar al Señor, no solamente usted se convierte en un hombre nuevo, porque la oración lo renueva a uno, sino que en usted hay un poder especial. La oración nos hace poderosos. Repítalo conmigo. La oración me hace poderoso. La oración me hace poderoso. La oración me hace poderoso. Muchas veces, y yo lo invito a usted a que se enfrente contra un demonio. Enfréntese contra un demonio. Yo no sé si ustedes han visto mi manera de ministrar. ¿Qué hago yo primero? Me meto en oración, ¿sí? Me meto en oración y empezamos a subir.
y a subir, y a entrar, y a entrar, y a entrar, y a entrar. Y yo voy sintiendo cómo nos vamos subiendo de nivel y subiendo de nivel. Y cuando yo ya siento que estoy como en un nivel de arriba espiritualmente, ¿qué es lo que hago? Te reprendo, demonio, suéltala. Y ¡ah! Grita tu nombre, suegra. ¿Me hago entender o no? No, las suegras son buenas. Mi mamá es suegra, yo la amo. Pero si yo me hubiera casado algún día, me casaría con una huérfana. No, mentira. Escúcheme muy bien. Y empieza uno a subir de nivel, y cuando se da la orden, uno siente como la palabra llega ahí. Y se rompe. Yo hoy sentía, yo veía en la visión que tenía, veía células enfermas y cómo se iban la enfermedad como arrancando y como saliendo, y a través del vómito salían enfermedades, y cómo sombras iban despegando de las personas y se iban huyendo en forma de animales. Ustedes saben que los padres de la iglesia a los pecados capitales los representan como animales, y el de la lujuria es el cerdo. Yo veía cómo salían cerdos y murciélagos y salían animales por esa puerta, porque los demonios se iban yendo, arrancándose por la gloria de Dios, porque Dios nos va transformando. Cuando usted empieza a orar, en usted empieza a ver un poder diferente, un poder espiritual, el poder de Dios. Y cuando usted se enfrenta contra un demonio, el demonio sabe si en usted está o no está el poder y la autoridad de Dios. Y el demonio lo primero que le grita a uno es: no me voy, es mía y no tienes el poder de expulsarme. Por eso el Señor dijo: hay demonios que se van con oración y con ayuno. Tenemos que orar y ayunar en el nombre del Señor para tener ese poder espiritual de poder enfrentarnos contra ese cruel demonio, de poder expulsarlo en el nombre de Jesús. Por esa razón, el Señor, después de orar, va a la sinagoga. Y en la sinagoga el Señor se encuentra con un hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Vea que en la Biblia se habla de dos espíritus. Mírenme aquí, servidores. Según Santo Tomás de Aquino, ¿cómo se llama el santo? Así me entendieron, porque una vez dije yo que Santo Tomás de Aquino, y la gente entendió que aquí no tomo más, y dijeron que yo era un borracho. Bueno, según Santo Tomás de Aquino, dice que tenemos tres enemigos del alma: la carne, el mundo y el diablo. Un enemigo dentro de nosotros, ¿cómo se llama? La carne. Un enemigo alrededor nuestro, ¿cómo se llama? El mundo. Y un enemigo por encima nuestro, ¿cómo se llama? El diablo, que Dios lo ate y lo reprenda. De estos tres enemigos, ¿cuál es el peor? La carne, dicen los padres de la iglesia. Sigue el mundo y por último está el diablo. Sin embargo, mire qué interesante, que aunque este enemigo, que es el diablo, que ya está vencido, que Dios lo ate y lo reprenda, que no tiene poder, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Vea qué interesante esto, un paréntesis. El diablo no tiene poder. La Biblia, cuando habla en Efesios 6:10, que nos habla de las potestades, dominaciones, que tienen dominio sobre el mundo, no dice que tiene poder. La Biblia protestante sí dice que tiene poder y autoridad. La Biblia católica no. El diablo no tiene poder. El poder lo tiene Dios, lo tiene Jesús. ¿Y cuando nosotros le damos el poder al diablo? San Agustín de Hipona decía: el diablo es como un perro chimuelo, un perro mueco, decimos los colombianos, sin dientes, que está amarrado de una cadena y puede llegar hasta donde la cadena se lo permite. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que entramos en el territorio del diablo, que no nos puede matar porque no nos puede matar, pero sí nos puede hacer mucho daño. Con sus garras, con sus uñas, con lo que sea, nos va a lastimar. Pero cuando entramos en el territorio del demonio, por eso les enseñaba ayer: acérquese a Dios, Dios se acercará a usted. Huya del diablo y el diablo huirá de usted, no lo va a poder alcanzar. Entonces, el diablo no tiene poder. Como no tiene poder el diablo, busca que nosotros le demos poder. ¿Y cómo le damos poder? A través de los dos enemigos, que son la carne y el mundo.
Hoy la Biblia dice que había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Pero hay otro espíritu del cual nos habla a nosotros la Biblia, que es el espíritu impuro. Son los dos demonios que aparecen en el Nuevo Testamento. El espíritu inmundo y el espíritu impuro. ¿Cuáles son los demonios que atacan como espíritus inmundos? Aquellos que nos llegan a nosotros por las apetencias del mundo. ¿Y cuáles son los que llegan a través de espíritus impuros? Los que llegan a través de la carne. De hecho, la palabra impureza, cada vez que se habla de esta palabra en el Nuevo Testamento, se refiere a un demonio. Y la palabra que utiliza el Nuevo Testamento es la palabra porno, del griego porneia. Y cada vez que se utiliza esta palabra porno, porneia, de donde viene la palabra pornografía, se refiere a un demonio de impureza que ataca al hombre a través de la carne. Vea lo satánico que es la pornografía para aquellas personas que se gozan y se deleitan, pactan con el diablo a través de los ojos, de los oídos, del corazón, de los sentidos y de los sentimientos. Y afectan las facultades del alma, memoria, inteligencia y voluntad. Terrible esto. San Francisco de Sales decía que una imagen impura dura en la mente del hombre más de 30 años en quitarla. Terrible esto. Impuro a través de la carne, inmundo a través del mundo. Pensemos en las tentaciones de Jesús en el desierto. El demonio sabía que el Señor tenía hambre y le dice: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en panes, pero no le dice come. ¿Pero qué tenía el Señor? Hambre. Entonces, ¿en dónde está la tentación? La tentación está en quitar mis oídos de la voz de Dios y ponerla en la voz del enemigo para darle gusto, apetencias a mi carne. ¿Era pecado comer? No. ¿Tenía hambre? 40 días de ayuno. No era pecado. ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era la tentación? Escuchar y hacerle caso al demonio. Por esa es la respuesta del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra, porque se quedó escuchando la voz del Padre. ¿Me hago entender o no? Pero ¿cuál fue la otra tentación? Los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Y qué dijo el Señor? Solamente al Señor tu Dios adorarás. Y cuando le dijo adorarás, el demonio lo abandonó, porque el demonio huye en la adoración. O si no, vea, piensen en esta mañana cómo huye el demonio cuando empezamos a adorar y a bendecir, a glorificar el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, vea qué interesante. En esta sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Es decir, no nos dice qué había hecho el hombre, pero sí nos dice por qué estaba poseído. Para que el diablo posea a una persona, la persona libre y voluntariamente tiene que abrirle su vida al demonio, pactar con el demonio o entregarse a los pecados inmundos, y a través de esos pecados el demonio entra en la persona. O a los pecados impuros, a través de esos pecados el demonio entra en la persona. Entonces, esta persona que estaba poseída por este demonio empezó a gritar y empezó a decirle palabras lindas a Jesús. Vea lo que le dijo: ¿qué tenemos contigo, Jesús? Y esto es importante porque del Evangelio de San Marcos solamente 2 personas llaman a Jesús por su nombre. Primero, el demonio en la sinagoga de Cafarnaúm, y segundo, el ciego antes de entrar a Jerusalén en la ciudad de Jericó. San Marcos capítulo 10, versículo 46. Ten piedad de mí, Jesús, hijo de David. Uno no lo conocía, el ciego lo llamó por su nombre. Otro sí lo conocía, el demonio lo llama por su nombre. No solamente le dice Jesús, también le dice que es el Santo de Dios. Vea qué título tan bonito. Eres el Santo de Dios. Pero ¿qué hace el Señor con el demonio? Lo manda a callarse. ¿Qué hace el Señor con el ciego? Lo manda a hablar. ¿Por qué? Porque las palabras del diablo son vacías. Son palabras que se las lleva el viento. No cree en lo que está diciendo. Las palabras del ciego son veraces, son verdaderas, porque escuchó hablar de Jesús y en él nace la fe. ¿Qué dice el demonio? Santo de Dios. Que Jesús sea el Santo de Dios, el demonio no lo puede cambiar. Todas las palabras que el demonio utiliza en el Nuevo Testamento acerca de Jesús
son realidades que Él no puede cambiar. Que Jesús sea el Hijo de Dios, el diablo no lo puede cambiar. Que Jesús sea el Santo de Dios, el diablo no lo puede cambiar. Que Jesús sea el Mesías, el diablo no lo puede cambiar. ¿Qué es lo que el diablo puede cambiar? Que Jesús sea el Señor. Por eso el diablo nunca dice en el Nuevo Testamento, tú eres mi Señor. Y una de las reglas de discernimiento del Nuevo Testamento para ver si nosotros estamos o no estamos movidos por el Santo Espíritu de Dios está en 1 Corintios, capítulo 12. Vean lo que dice 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos, hacia los demonios. Dice el versículo 3, por esto les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es mi Señor, si no es movido por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? El demonio no puede decir, tú eres mi Señor. Porque que Jesús sea el Señor es algo personal. Cuando usted reconoce a Jesús como el Señor, como el ciego de Jericó o como el leproso que les predicaba el día de ayer, cuando usted reconoce a Jesús como el Señor, usted tiene que renunciar a los tres enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo, para aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Pero es algo que usted decide quién es su Señor. Por esa razón, los que le dan culto a la muerte, ojo con esto, porque están pactando con el diablo, están vendiéndole su alma al diablo, están consagrando su familia al diablo, porque ustedes están haciendo de la muerte su Dios. Y por eso dicen, es que yo adoro a la Santa Muerte, porque la muerte se convirtió en su Dios, en su Señor. Pero nosotros, los que hemos decidido que Jesucristo sea nuestro Dios y nuestro Salvador personal y el Rey de nuestra vida, renunciamos a todo aquello que no sea de Dios. Renunciamos a la carne, a los espíritus impuros, renunciamos al mundo, a los espíritus inmundos, y renunciamos al diablo, a cualquier demonio que nos odie y nos quiera atar para vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Amén. Fuerte aplauso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Podían enseñarle muchas cosas. Ahora, servidores, digan conmigo, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Repítalo, Jesús es mi Señor. Más fuerte. Jesús es mi Señor. Una pregunta, ¿hubo alguien aquí que no haya podido decir Jesús es mi Señor? ¿Uno solo? Ninguno. Fuerte el aplauso. Usted está movido por el Espíritu Santo de Dios. Hay poder de Dios en sus vidas, poder de Dios. Ahora, los que se dedican al ministerio de liberación, cuando ustedes estén ahí en una oración de liberación y el demonio esté ahí, dígale a esa persona o a ese demonio que repita Jesús es mi Señor, y no va a poder hacerlo. Si es un demonio que lo puede decir, no es un demonio. ¿Me hago entender o no? Es un medio de discernimiento. Si una persona está ahí y usted le dice, dígame, Jesús es mi Señor, y lo dice, no es el diablo el que está ahí. Porque el diablo, por eso es diablo. El diablo es diablo porque no reconoció a Jesús como el Señor. Y al no reconocer a Jesús como el Señor, siendo un ángel, decidió tener su designio, su futuro lejos de Dios, y se convirtió, se deformó y se transformó en lo que es, en un demonio. Al alejarse de Dios, porque no lo quiso reconocer como Dios, como Señor. Y él mismo se creyó Dios. Y él dijo, ¿quién como yo? Dijo este demonio. ¿Quién como yo? Y se levanta San Miguel Arcángel y dice, no es quién como yo, es ¿quién como Dios? Y responden, nadie como Dios. Y lo expulsaron del cielo porque no se merecía estar ahí, porque no aceptó a Jesús en el corazón. No aceptó a Jesús en su vida. En cambio, vea, la Virgen María sí lo aceptó, tanto que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este ser, siendo un ángel, cayó a la tierra y se convirtió en un demonio. Esta mujer, siendo humana, subió al cielo
y se convirtió en la reina y señora de todo lo creado porque aceptó a Jesús en su corazón. Amén. Qué hermoso es. Entonces, cuando usted ora, en usted hay un poder, una autoridad. Vea que la gente se preguntaba y quedaban asombrados de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas fariseos. Digan conmigo, autoridad. Autoridad. A ver, ustedes digan autoridad. Autoridad. Y ustedes digan autorización. Autorización. ¿Ustedes? Autoridad. ¿Y ustedes? Autorización. ¿Quién tenía la autorización de la época? Los escribas. Pero no están preguntando si el Señor tiene autorización. A Él se la da el Padre. Está preguntando si el Señor tiene autoridad. ¿Qué es la autorización? Es el permiso. Pero ¿qué es la autoridad? Es la intimidad. Un ejemplo, yo viví eso cuando me nombraron exorcista a mí, Monseñor César Bosco Vivas. Ahora yo necesito explicar esto, vea. Y lo puedo explicar con lo que está sucediendo a partir del 16 de julio de este año, con las misas gregorianas. El 16 de julio salió una regulación con la misa tradicional, que solamente el obispo tiene que dar el permiso para que se celebre la misa. El exorcismo pasó lo mismo en la época antigua. En la Iglesia Católica solamente el obispo es el exorcista, o a quien el obispo delegue. En la Iglesia Católica el exorcismo es un sacramental, 1172 del derecho canónico. En la Iglesia Católica se puede ejercer el exorcismo solamente con un permiso especial. Pero ese permiso el obispo lo da o no lo da, lo delega o lo quita. A mí, Monseñor Bosco, que en paz descanse, que murió de COVID el 23 de junio del año pasado, 2020, a mí me dio el permiso de ser exorcista. ¿Por qué? Porque yo se lo pedí. Yo me acerqué a Monseñor en un desayuno de trabajo, le dije, Monseñor, tengo un caso de una muchacha, ya le hemos orado, la han estudiado los médicos, el psiquiatra, y esto que tiene no es natural, necesito que me dé el permiso de exorcizarla o que la atienda el exorcista de la diócesis. Monseñor me dijo, padre, no solamente le voy a dar el permiso para que exorcice a esa persona, sino que le voy a nombrar exorcista, me dijo Monseñor, y me dio ese permiso. Es una bendición, pero que es la autorización que da la iglesia para poder hacerlo. Pero si a usted lo delegan como exorcista, pero usted no cree, si usted no ejerce, si usted no ora, por más autoridad que usted tenga, digo, autorización que usted tenga, pero si usted no tiene la autoridad, es difícil que el demonio se vaya. El demonio se va, porque la autoridad está en la Iglesia Católica. Y entonces, por el poder de la Iglesia, el demonio se tiene que ir. Pero es más fácil cuando el exorcista que ha sido delegado tiene intimidad con Dios. Es un hombre de espíritu, de oración. Bueno, esto tenemos que entenderlo, porque a usted un cura le va a decir, a mí no me hable de recibir el Espíritu Santo, porque lo recibí en el bautismo, lo recibí en la confirmación, lo recibí en el orden sacerdotal. Y si es un obispo, le va a decir, y en la consagración episcopal. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la intimidad, de la gloria de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, dice Luisa Picarreta, el pecado nos quita tres cosas. Primero, nos quita la gloria de Dios. Segundo, nos quita la gracia de Dios. Y tercero, nos quita la dignidad humana. Esto que vivimos esta mañana se llama la gloria de Dios. Sentimos como el Señor nos toca, nos arrebata, aunque no solamente sentir, es vivir, no es emoción, sino es convicción. Pero qué bonito cuando lo sentimos, es la gloria, ese fuego, esa presencia, la gloria de Dios. La gracia de Dios y la dignidad humana. Lo primero que nos quita la gloria, usted no siente la presencia de Dios porque hay algo en usted que no le permite crecer espiritualmente y tiene que confesarlo, tiene que sanarlo o tiene que buscarlo porque no es normal que no se sienta Dios. La gracia de Dios es perdida por el pecado y es devuelta por los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Y la dignidad humana es cuando ya usted, ya no sabe usted ni por qué lo hace, pero lo sigue haciendo.
Padre, no sé por qué fumo, no sé por qué tomo, no sé por qué hago esto, pero no lo puedo dejar de ser. Ya la dignidad la perdió usted y entonces tiene que volver a recuperarla con la oración personal. Y entonces cuando usted empieza a orar, vienen los 3 estados de la oración. El primer estado se llama la purificación. El segundo estado es la permanencia y el tercer estado es la iluminación. ¿Qué es la purificación? Usted empieza a orar y lo primero que se viene a su mente, ¿qué son? Los pecados. Y usted está orando y usted dice, es que el diablo me está tentando, me está poniendo los pecados. ¿Y si no es el diablo? ¿Y si es Dios? No es que lo está tentando, porque Santiago 1:12 dice que Dios no tenta a nadie ni se deja tentar por nadie, sino es Dios que te está mostrando el pecado para que tú lo entregues, para que tú seas libre, para que pases de esta purificación a una permanencia. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que pecamos y empezamos a orar y empieza el Señor a limpiarnos y empezamos a crecer y estamos en una permanencia y volvemos a pecar. Y volvemos otra vez a purificarnos. Padre, perdóname. Y empezamos a crecer y estamos en una permanencia y volvemos a caer. ¿Qué es un santo? Un santo es aquel que se reconoce pecador, empieza a caminar en el Espíritu, se permanece como nosotros, pero permanece un poco más hasta llegar a la iluminación del Espíritu y ya vive en el Espíritu Santo. Esto es un santo. Vive, como decimos los carismáticos, yo navegaré en el océano del Espíritu. Vive en la gracia, en la gloria de Dios. Porque esa gloria de Dios ya no va a permitir que sea robada por el pecado mortal. No va a permitir que esa gracia que Dios le ha dado sea robada por el pecado mortal. Porque ha recuperado su dignidad humana. Vea que esto que le estoy diciendo, Dios me lo está poniendo porque yo nunca había estudiado esto. Qué cosa tan maravillosa. ¿Me hago entender o no? Así que tenemos que dedicarnos a la oración. Y entonces usted ora y Dios le da la autoridad. Y por eso leemos en la vida de los santos que iba caminando San Pedro y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Que con los pañuelos de Pablo los endemoniados se liberaban. Vemos que con el saludo de la Virgen María, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Empiezan a pasar cosas maravillosas. Empiezan a pasar cosas que no son comunes. Milagros no comunes. Los demonios se van, las enfermedades desaparecen. ¿Por qué? Porque usted está en la permanencia espiritual. Algunos dirán, Padre, pero es que estos son los santos de la Biblia. Y lea la historia de los santos de la iglesia. Hay un santo con el nombre más bonito que existe en la historia, en el colmo del universo, San Bernardo de Claraval. Lean a San Bernardo, lean al Padre Pío, lean al santo cura de Ars, lean a San Francisco de Asís, lean a San Martín de Porres, lean a San Patricio, lean a Santa Catalina, lean. Y ustedes que van a encontrar que son cosas maravillosas. Y hay gente que dice, es que estos son cuentos que se inventa la Iglesia Católica. No, no son cuentos, son realidades de personas que han vivido esto que yo les estoy diciendo. Servidores como ustedes, que decidieron jugársela toda por Jesús de Nazaret, que se cansaron de pecar, que se cansaron de que el pecado, el diablo les arrebatara la dignidad humana. Que se cansaron que el diablo les quitara la gracia de Dios, que se cansaron que el diablo les quitara la gloria de Dios y decidieron vivir de una manera sobrenatural. Decidieron vivir, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Altísimo. Que decidieron vivir bajo el manto inmaculado de la Santísima Virgen María, y por eso el Señor honraba su manera de vivir y su fe, acompañándolos con signos, prodigios, milagros y portentos, porque Dios es fiel. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hagamos oración para tener esa intimidad que nos da la autoridad, para que cuando llegue la autorización podamos unir esas dos realidades y poder ayudar a nuestros hermanos. Cuando a mí el obispo me nombró exorcista,
me dio el permiso, que ya no lo tengo porque el que llegó pues no lo ha extendido, tiene que extenderlo para poder hacerlo. Lo tuve mientras vivió Monseñor Bosco. Cuando el obispo me dio eso, entonces yo tengo algo de intimidad, porque siempre he querido vivir con esa intimidad, con esa gloria, y ahí vamos de a poquito, de a poquito, de a poquito. Pero cuando me llegó el permiso de la iglesia, la autorización, los demonios se iban así. En un exorcismo llegábamos y empezábamos el exorcismo, y es que no lo habíamos dicho ni en el nombre del Padre, cuando ya el diablo estaba gritando, y empezábamos a rezar y se iba el diablo, porque había intimidad y autoridad y autorización. Pero aquellos que no tienen la autorización de la iglesia, que no pueden expulsar demonios porque no son exorcistas, o no podemos porque no lo somos, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a tener intimidad con Dios. El exorcismo es una oración donde el demonio se expulsa directamente. Se llama una oración imprecatoria. Increpa al diablo directo, le ordena directamente al diablo. Eso se entiende por exorcismo. No significa que usted diga te exorcizo. Usted le puede decir al diablo, vete Satanás, y ya lo está exorcizando. Eso no lo puede hacer una persona que no sea ni obispo ni exorcista. Yo tampoco lo podría llegar a hacer. Me hago entender porque no soy exorcista. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los que no lo somos? Hablamos es con Dios. Y esa es la oración que yo hago. Escuchen la oración que yo hago. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en este momento abre los cielos y derrame tu Santo Espíritu a través del corazón de la Virgen María y expulsa ese demonio. ¿Yo con quién estoy hablando? Con Dios. Y que ustedes mismos ven lo que sucede. La gente se libera, vomita, salen brujerías, pero yo estoy hablando es con el Padre. Eso se llama una oración deprecatoria, indirecta, que es la oración que tiene que hacer todo servidor. ¿Por qué? Porque aquí entra lo que se conoce como la delegación espiritual. Un ejemplo, yo soy exorcista. Entonces yo estoy peleando contra un demonio por el poder que me da la iglesia, te expulso Satanás y el demonio se va. Pero esto es una guerra, esto es un combate. Y entonces el diablo, dice Lucas 11:25, siempre va a querer volver. Y entonces el diablo viene a atacarme a mí, estoy hablando espiritualmente. El diablo viene y me ataca a mí espiritualmente porque está bravo, enojado, porque fue expulsado de un cuerpo. Y entonces la delegación le dice, I'm sorry, señor diablo, no fue la autorización del padre Bernardo, sino que fue el obispo. Y entonces el diablo va al obispo y el obispo le va a decir espiritualmente, I'm sorry, señor diablo, pero no fue mi autoridad, sino fue la del Papa. Y el diablo va al Papa y se encuentra que no es el Papa, sino que es la autorización. ¿Autoridad de quién? De Cristo, por la delegación. Exorcista, obispo, Papa, Jesucristo. Y el diablo tiene que enfrentarse ¿con quién? Con Jesús directamente. Pero si usted, sin ninguna delegación, va a expulsar un demonio, el demonio se va. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, Dios lo escucha. Pero el diablo va a venir a atacarlo a usted y resulta que no encuentra ninguna delegación, pero con usted no se puede meter. Porque usted es un hombre de Dios, usted es un ungido de Dios, usted es una persona que tiene el poder de Dios, que tiene la gloria de Dios, y entonces ¿quién va a pagar? Su familia. Por eso la familia, los servidores, están en drogas, están lejos, están en ateísmos, están en enfermedades, están en ruina. ¿Por qué? Porque aquí está el servidor pegándole al diablo, pero no descubre que tiene que tener una delegación espiritual para poder hacerlo. Entonces, para que ustedes no pasen esto, ¿qué tienen que hacer? Hacerle caso a la iglesia. ¿Y cómo se le obedece a la iglesia? Hablen con Dios. ¿Quién puede hablar con Dios? Todo bautizado, porque somos hijos de Dios. Ahora los sacerdotes, podemos rezar un exorcismo que es el de San Miguel Arcángel, que se lo recé anoche a los servidores como una entrega del congreso que tuvimos el día de ayer. Nosotros podemos de una o cierta manera tener esa delegación para hacerlo, porque somos sacerdotes y porque el demonio se va a tener que enfrentar con el mismo Jesucristo. Pero aquellos que son servidores, que se dedican al ministerio de liberación y que no tienen la delegación de su sacerdote, la delegación de su obispo o la delegación del Papa, es mejor que no entren en este campo espiritual de una manera desconocida,
sino que entren en ese campo espiritual de una manera conocida, es decir, que se refieran, hablen directamente con Dios. El padre Fortea, que yo lo quiero mucho, es una autoridad en este campo de la liberación. El padre Fortea en uno de sus audios dijo que si él algún día llegara a quedar, que Dios no lo quiera, influenciado, contaminado u otro ataque del enemigo, dijo que él no buscaría de un sacerdote exorcista, que él buscaría de un grupo de oración carismático. Vea qué interesante. Porque un grupo de oración carismático que se muevan en los carismas no necesitan reprender directamente al diablo. Necesitan tener intimidad con Dios, vivir bajo la gloria de Dios, vivir bajo la autoridad que le da el Señor, y el demonio se tiene que ir. No solamente el diablo se va con el exorcismo. El exorcismo es una oración, un sacramental. El diablo se va delante de la presencia de Dios. Pero ¿cuál es la fórmula de la liberación? La fórmula de la liberación es: Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, expulsa este demonio. Ahora yo les voy a enseñar la mía. Padre, en el nombre de Jesús y a través del corazón de la Virgen María, derrama tu Espíritu Santo y expulsa ese demonio. ¿Pero con quién estamos hablando? Directamente con Dios. ¿Y quién está expulsando ese demonio? Directamente Dios. ¿Y el diablo con quién se va a tener que ver? Directamente con Dios. ¿Me hago entender o no? Fuerte ese aplauso a Jesús. Cuando nosotros nos movemos en esa dimensión espiritual, en ese mundo sobrenatural, el demonio tiene que huir, la enfermedad tiene que desaparecer. El Señor Jesucristo expulsa a este demonio en la sinagoga de Cafarnaúm. Como les explicaba ayer, va a la casa de sus amigos con Santiago y San Juan, a la casa de Simón, Pedro y Andrés, su hermano, porque la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y aquí sí podemos hacer algo. Vea qué interesante esto. Al Señor le hablan de una enferma. ¿Quién estaba enferma? La suegra de Pedro. Y el Señor se acerca, pero no le habla a la mujer. ¿A quién le habla Jesús? A la enfermedad, a la fiebre. Fiebre, a ti te digo, déjala, y la fiebre la dejó. Entonces nosotros, si nos podemos acercar a la enfermedad y reprender la enfermedad por nombre propio, cáncer o como te llames. Yo estaba en una oración, y perdóname si me alargo un poco, pero es que este tema es importante. Yo estaba en una oración, a mí me gusta mucho predicar un texto bíblico de San Marcos capítulo 11, versículo 12, cuando el Señor desde el Evangelio de Marcos está entrando a Jerusalén. El Señor entra a Jerusalén y al entrar a Jerusalén se acerca a una higuera. Una higuera, y el Señor va a buscar frutos en la higuera y no encuentra más que hojas, y el Señor le dice a esta higuera que nunca jamás nadie coma fruto de ti. San Marcos capítulo 11 versículo 14. El Señor va al templo, purifica el templo, echa a los vendedores del templo, y al otro día cuando va pasando le dice Pedro al Señor: mira la higuera que tú maldijiste, está seca hasta la raíz. El Señor no le había dicho maldita higuera, le dijo que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y la higuera desde el Evangelio de Marcos al otro día se seca, desde el Evangelio de San Mateo se seca inmediatamente. Ipso facto, se seca la higuera. Yo estaba orando y el Señor me dice: acércate al cáncer, a la enfermedad y maldícela. Entonces, escúcheme muy bien, esto hay que entenderlo. Yo estaba orando por una señora y se me vino ese texto bíblico y yo le impuse las manos y dije: maldito cáncer, te maldigo en el nombre de Jesús, como Jesucristo maldigo la higuera, y te ordeno que te seques como se secó la higuera, hasta la raíz, para que nunca más vuelva a atormentar ni a dañar la vida de esta mujer. Y el cáncer desapareció. Escúcheme muy bien. El cáncer desaparece. ¿Cuál es esa higuera? ¿Cuál es ese cáncer? ¿Cuál es esa enfermedad? Leucemia. A la enfermedad sí le puedes hablar. Maldice, si quieres tener mi método de oración para sanación física,
Maldice esa diabetes, esa artritis, esa artrosis y ordénale que se seque en el nombre de Jesús. Ahora, si usted quiere, en este libro que les he propuesto, que creo que ya se agotaron, en este libro hay unas oraciones de sanación y de liberación muy bonitas, muy profundas, muy bien hechas, para que ustedes las tengan y puedan ejercer esta oración de sanación u oración por los enfermos, como sería el término más preciso. Entonces vea qué interesante. Para expulsar un demonio tenemos que hablar con Dios. Para expulsar una enfermedad tenemos que darle la orden directamente, porque tenemos la autorización y autoridad que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la Santa Iglesia Católica. Y de en adelante podemos ayudar a todo aquel que se acerque a nuestro ministerio. Yo los invito a que todo esto que hemos escuchado lo pasemos por el filtro que es el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y le pidamos a nuestra Madre que así como su hijo se dedicaba todo un día a ayudar a los demás, iniciaba en oración, seguía en la iglesia, en la sinagoga, liberando, iba a la casa a sanar y al atardecer salía a ayudar a todo aquel que le llevaban. Nosotros también como servidores tengamos esta misma práctica.